Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 26 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, del 26 de marzo al 11 de abril próximo, permanecerán cerrados tanto el tránsito vehicular como peatonal de los malecones tradicional e internacional de Progreso, así como el ingreso a la playa. Se reforzará la presencia de los amigos de la salud en las playas para seguir invitando a la gente a evitar lugares concurridos, promover la responsabilidad individual y fortaleciendo las medidas de higiene para prevenir la transmisión del coronavirus. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. Este viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores en municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. En estos momentos se está aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Acanqué con un avance del 100% de las dosis recibidas. Aquil 100%, Buxot 100%, Chemash 34.1%, Chichimila 100%, Junucmá 100%, Izamal 50%, Mashcanú 100%, Oxcuxcap 63.6%, Peto 87.1%, San Felipe 100%, Tecash 100%, Tinum 97.7%, Tizimín 98.5% y Río Lagarto 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Ticul, Espita, Canacim, Progreso, Tixcocop y Temozón ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 218 pacientes en hospitales públicos. 30.351 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 34.712. Hoy se detectaron 84 nuevos contagios de coronavirus, 54 en Mérida, 5 en Junucmá y en Numá, 4 en Canacín, 3 en Progreso, 2 en San, Mashcanú, Ticul y 1 en Tzizantún, Izamal, Motul, Temozón, Tixpehual, Tizimín y Valladolid. De los 34.712 casos positivos, 280 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 21.585 personas contagiadas, Valladolid con 2.352, Tizimín con 1.094, Ticul con 905, Progreso 896, Canacín 889, Humán 827, Tecash 565, Motul 322, Peto 289, Temozón 254, Tinum 226, Junucmá 216, Chemash 199, Izamal 184, Buxot 158, Mashcanú 133, Acanqué 123, Oxcuxcap 120 y Espita 117. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 43 personas contagiadas, Ciudad Cauquel con 35, Centro con 33, Francisco de Montejo 15, Vergel 11, Polígono 108 y Chuburná de Hidalgo con 10 personas contagiadas. Mulsay, Las Américas, Manuel Ávila Camacho y Castilla Cámara con 9 contagiados. Bojorques con 8, Fidel Velázquez Chencú, Pacaptún, Francisco y Madero, Brisas del Norte con 7,
Chichi Suárez, María Luisa y Cordemex con 6. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 21.585 personas contagiadas de coronavirus, que viven 6.142 en la zona norte, 5.750 en la zona oriente, 2.051 en la zona centro, 2.964 en la zona sur, 4.678 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 2 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 48 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, cardiopatía. 4 residían en Mérida, 1 en Chancom, 1 en Junucmá y 1 en Progreso y 1 en Umam. En total, son 3.749 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 394 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 218 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.